Buenos días, chicos. Buen día, profe. Buen día. Bueno, veo que me están escuchando. En la clase de hoy vamos a concluir con lo que sería el tema 5 de nuestro curso de Análisis Matemático 2, partiendo de la base que el concepto de lo que sería una función real de varias variables reales o campo escalar lo hemos tratado de interpretar en la clase que tuvimos el pasado martes desde el punto de vista conceptual, es decir, hicimos como una especie de ejercicio de pasar de nuestra concepción unidimensional a una concepción multidimensional de lo que son las funciones. Lo que en este aspecto no hay que perder de vista en lo posible es que la multifuncionalidad solamente se refiere a las variables independientes. La función en sí misma, como elemento, la función real, sigue siendo en cada punto de su imagen un valor tan real como el valor real que tomaba una función real de una sola variable. Es decir, en ese aspecto, el comportamiento de la función como un número real que varía, dependiendo de otros factores que no son el propio número real, se comporta exactamente igual que una función de una variable. La diferencia está en que en el caso de una función de una variable hay causa y efecto debido a una sola probabilidad de que algo cambie en el proceso. En el caso de las funciones multivariables, campos escalares o funciones de varias variables reales, las probabilidades de que algún parámetro cambie durante el proceso en forma independiente de los otros son tantas como dimensiones tenga el dominio de la función. Entonces, partiendo de ese concepto, nosotros vamos a tratar también para ir gradualmente en el avance hacia la multidimensionalidad, tratando de compartir algunos ejemplos vinculados en este momento con funciones de dos variables independientes, que es como un primer paso, digamos así. Y después, a medida que vamos avanzando en lo que tenemos hoy de la clase y en la resolución de problemas más tarde, se van a dar cuenta que lo que uno aplica a dos variables, digamos, no es tan complicado pasarlo a tres o más. Sí, lo que hay que, de alguna manera, desapegarse es de la necesidad que nosotros tenemos de representarnos todo en forma concreta y física, digamos, en las tres dimensiones. Eso en el universo de 4 o más dimensiones no es posible, entonces no pretendamos imaginar lo que no podríamos imaginar en nuestras condiciones de desarrollo del razonamiento. O sea, por más que nos esforcemos, salvo por ahí algún genio, alguna personalidad muy particular, en la mayoría de todos nosotros estamos limitados en nuestra capacidad de abstracción a 3 dimensiones en el espacio, que a veces, bueno, al tiempo se lo considera como una cuarta dimensión, pero todavía es muy difícil imaginarse el eje del tiempo a su vez en el espacio. Es como si hubiera millones de universos paralelos separados por un instante de tiempo continuo en algún lugar, digamos, pero que como no nos podemos imaginar un espacio 4D, ese otro lugar sería
nuevamente el espacio 3D. Así que por esas cuestiones filosóficas, yo entiendo que en este curso no debemos preocuparnos demasiado. Sí debemos aprender a manejar herramientas para trabajar con funciones de varias variables, porque es lo que nos va a tocar. Bueno, a mí ya me tocó lo que les va a tocar a ustedes cuando se reciban y empiecen a trabajar en la profesión. O sea, se van a encontrar la mayoría de las veces con problemas en donde ustedes van a tener que incorporar más de una condición, más de una variable para resolver. Esa es un poco la idea de la clase de hoy. Entonces vamos a ver un poco el primer concepto eh, por ahí, digamos, vinculado con las herramientas que nosotros tenemos para resolver problemas de funciones reales de varias variables, empezando por justamente las de dos variables. Y acá el título, bueno, de alguna manera lo está anticipando. Dice derivadas parciales de funciones reales de dos variables. Que es lo que están viendo ustedes en la pantalla, ¿no es cierto? Bueno. El término parcial que aparece indicado en el título, si ustedes tuvieran que apostar, digamos, a decir o a proponer una respuesta para de qué tendrá que ver el término parcial con el término derivada que ustedes conocen de funciones de una variable, con el concepto de función de varias variables. ¿Les da una idea de algo la palabra parcial, además del examen que rindieron hace una semana? Una derivada con respecto a una de las variables. Bien, esa sería la respuesta ya después de todo un razonamiento, digamos. Por ejemplo, y está muy bien Gastón, ¿no? Si uno dice, voy a pintar la puerta de mi casa de manera parcial, ¿qué entendería la persona que está escuchando lo que uno dice? Una parte. Se va a pintar una parte, ¿no? Que va a pintar una parte. Eh, el- con esa expresión voy a pintar parcialmente la puerta, le da una idea clara de qué parte de la puerta, si es mucho, poquito, la mitad, o no. No. No, porque pintar parcialmente una puerta puede ser pintar digamos, un espacio de 10 centímetros cuadrados, por ejemplo, de 2 por 5 centímetros, como hacerle una letra I, y está pintando parcialmente la puerta. O pintarla toda y dejar sin pintar un pedacito porque lo tiene que lijar primero y se había olvidado, y está el 85% pintada y 15% no, pero bueno, la pintó parcialmente. El concepto de derivada parcial que mencionaba Gastón, como decir, bueno, derivo un poco, en el caso de las funciones de varias variables se aplica con rigurosidad en el sentido que mencionó Gastón, es decir, derivar parcialmente no significa derivar hasta un punto de la resolución del ejercicio y dejarlo ahí, digamos, por ejemplo, o sea, derivar un poquitito,
sino que significa derivar completamente, pero no respecto de todas las variables que aparecen en la función, sino de una por vez. Entonces uno deriva respecto de una variable y está derivando parcialmente la función. Conceptualmente, salvo Gastón, que está ahora inhabilitado para contestar por el momento con toda la onda. Salvo Gastón. Él dijo que interpretaba como derivada parcial en el caso de que estamos hablando de funciones de varias variables a derivar respecto de una sola variable, de las que aparezcan en la función. ¿Alguien podría explicar cómo sería eso de derivar respecto de una sola variable? ¿Qué interpretan por lo que dijo Gastón de la idea, digamos, que está correcta? Concretamente, cuando uno agarra la función, por ejemplo, z igual a x más y, por decir una función, con las variables x e y, ¿qué significaría para alguien que no sea Gastón derivar parcialmente en función de la definición que dio Gastón? Se entiende la pregunta, ¿no es cierto? Es decir, nosotros estamos planteando esta situación, una función z de x y, acá que puse, perdón, una función z igual a f de x y la función en particular, esta función z, sería x más y. Esta es una función de dos variables. Ahora, también podríamos tener otra función de una variable independiente, que es la que ustedes más están acostumbrados, como por ejemplo esta. Yo, para no cambiar el nombre, le dejo z, nada más que es una función de x, y en este caso particular z es igual a x. Acá, ¿qué significaría derivar la función z con respecto de x? Profe, en ese caso, ¿no sería solamente que se pone dz sobre dx se deriva la x nada más? Creo que quedaría uno. En este caso, Rodrigo, exactamente, lo que uno está haciendo es una operación que nosotros conocemos como derivada. Entonces, como vos bien decís, lo que se hace es, si queremos derivar z respecto de x, escribimos esta notación, que lo que dice es derivada de z respecto de x. Eso lo hacemos a la izquierda, ¿no es cierto?, del signo igual, que es como la operación que vamos a hacer. Y a la derecha del signo igual, nosotros tenemos x. ¿Por qué aparece 1? Porque se deriva la x solamente. ¿Y cómo sabemos que vale 1 la derivada de x? Se baja el exponente y se le resta menos 1 a la x. Bueno, entonces vos aplicás una regla de derivación que dice que x a la n, cuando uno la deriva, el exponente n que está como potencia de x se pasa multiplicando y a ese exponente que estaba como potencia se le resta un entero
y es la potencia que le queda a x, en este caso quedaría x a la 0, y como el exponente era 1, queda el 1. Que sería una regla, ¿no es cierto? Claro. Claro, que sería una regla de derivación. ¿Esa regla de dónde sale? No te estoy preguntando a vos, Rodrigo, particularmente, ¿no? En general estoy haciendo las preguntas. Esta regla que explicó perfectamente Rodrigo, que le permite hacer este cálculo, aún sin escribirlo, porque bueno, no hace falta acá poner x a la n, x a la 1, qué sé yo. Pero están usando la regla mentalmente, aunque más no sea. Pero esa regla, ¿de dónde salió en algún momento? No me digan la tabla de derivada porque le pregunto de dónde salió la tabla enseguida. Hola. ¿Es la pendiente de la función, profe? Es la pendiente de la función. Digamos, esa es una propiedad que tiene la derivada de la función en general y la derivada de la función en un punto en particular. Pero no es, digamos, a ver, es como, eso sería una interpretación geométrica, pero no es el fundamento de donde sale la regla de derivación. Porque que sea la pendiente y que la pendiente valga 1, eso te generaría que para cada derivada que vos quieras calcular, la del logaritmo, la del seno, cualquiera, tendrías que agarrar una regla, tirar la pendiente en varios puntos o en un punto y entrar a determinar cuáles son las derivadas de esa función. Cosa que no lo hacemos nunca, ni loco. O sea, vamos a tratar siempre de aplicar las reglas de derivación, una de las cuales mencionó Rodrigo, que es la de derivar x a la n. Bien. Ahora, ¿cómo llegamos a que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1? Tienen, aunque no estén seguros, tienen ideas a ver cómo nos va. Aplicando el límite. Muy bien. Digamos, como idea, Martín, fuiste, ¿no? El que habló. Sí, profe. Bueno, Martín, como idea está correcta, como lo que dijimos justo recién, tirar ideas. Aplicando el límite. ¿Para qué aplicarías el límite hablando de derivada? Vuelvo a decir que pregunto en general, no a Martín en particular, ni a nadie en particular. El límite cuando delta de x tiende a 0. Ahí, bueno, la idea va tomando un poco de forma, digamos. Esto ya lo podríamos ir escribiendo. Como para que nos dé una idea de a dónde vamos a llegar con esta. O sea, el límite, dijo Martín, después Gastón dice, cuando delta x tiende a 0, eso generalmente se escribe así como un subtexto, digamos. El límite, cuando delta x tiende a 0, sigamos tirando ideas. Y ahora hay un cociente, profe. Y ahora hay un cociente y callate, Gastón, un ratito, por favor. Bueno, Está el cociente. Estamos hablando de derivada, ¿no? Y de dónde sale una regla o conjunto de reglas de derivación
que no viene a partir de la interpretación gráfica, sino que viene por otro lado, que es este que Martín empezó a tirar idea, Gastón la está completando. ¿Y a qué se asemeja esto, aunque le faltan algunos pedazos? Hablando de Sería la derivada, ¿no? función de x más h. A ver. Yo como esto, Función de x más h menos la función de x. sí. Espera que anoto, por favor. Yo sigo poniendo, no pongo H que dijiste vos, nada más porque esto no es pizarrón y no puedo borrar, después el marcador se pone muy feo, pero está bien el concepto del H, pero respetemos la notación integral de toda esta expresión. H en este caso sería delta de x. Exactamente, Martín, o sea que lo que, digamos, nosotros hacemos tender a cero, que dijo Gastón, en la fórmula que plantea Rodrigo, es el incremento de la variable independiente, respecto del cual vamos a analizar la variación de la función. Para completar lo que falta en esa expresión, ¿qué habría que agregar? Sobre delta de x. Bien, Nicole, sobre delta de x. Y esto así, todo entero como está, ¿qué vendría a ser para ustedes? ¿La definición de qué? De derivada. La definición de derivada, dice Martín. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Ahí me aseguro porque como nadie responde, nadie está en desacuerdo. ¿Alguien está en desacuerdo con Martín? Yo concuerdo. Ah, muy bien, Nicole. Felicitaciones. Esta es la definición de derivada de la función f respecto de x. Acá nos está estableciendo un punto específico. Se podría establecer un punto en el que tomamos ese incremento diferencial, digamos, y hacemos el cociente dentro del dominio de x. Eso es la diferencia entre determinar la derivada en un punto de una función o determinar la derivada de la función en general, ¿no es cierto? O sea, si hay un punto específico, estamos hablando de la derivada en un punto. Si hay una indefinición en el punto, estamos hablando de la derivada de la función. Cuando Rodrigo planteó este resultado para la derivada de z respecto de x, ¿se está hablando de la derivada de la función en un punto o de la derivada de la función en general? En En general. general, Sí, Martín, sí, Gastón, es porque no está puesta en un punto específico. Ahora, en particular, en este caso que la función es x, o sea, imagínensela gráficamente como una recta 45 grados que corta el origen. La verdad que la derivada es constante y es 1. Entonces, para cualquier punto x, ya sea x igual a 0, a 1, a menos 1 o al punto que ustedes elijan del dominio, el valor de la derivada de la función respecto de x en cualquiera de todos los puntos del dominio también va a ser 1. No todas las derivadas, obviamente, son constantes. Hay funciones que tienen derivadas que son variables. Por ejemplo, si nosotros planteamos la función z igual a x cuadrado, bueno, la derivada ya va a ser 2x por la regla de derivación. Y ahí ya la derivada no es constante. Por ejemplo, para x igual a 0,
la derivada es 0. Y ahí viene lo que decía Gastón hace un ratito, la vinculación entre el valor de la derivada y la pendiente. ¿Se imaginan gráficamente esta función x cuadrado? Sí, profe. Bueno, esa la tienen como, a ver, digamos, una función de las que dentro de todo las tenemos asumidas como que las conocemos, digamos, más allá de que haya por ahí alguna duda en cuanto a si el eje está centrado, el punto, el vértice pasa por el origen, qué sé yo. Pero en general cuando vemos x cuadrado asociamos a una parábola, ¿no es cierto? En general digo. Entonces, si a x cuadrado le asociamos este dibujo, la derivada es 2x, y es razonable que para x igual a 0, la derivada sea 0. Acá estamos haciendo mal, ¿no es cierto? La anotación, disculpen chicos, acá yo volví a poner z, bueno, en realidad es la derivada, ¿no es cierto? De z. Es razonable que para x igual a 0, la derivada de z respecto de x sea igual a 0, teniendo en cuenta la curva que define la función. Sí, profe. Profe. Sí. Vinculado con lo que decía Gastón, como la derivada de una función en un punto representa la pendiente o el valor de la pendiente de la tangente a la curva que representa la función en ese punto. Claramente en el punto x igual a 0, la tangente a la curva coincide con el eje de las x y su pendiente es 0. Y como la derivada es la pendiente, o representa la pendiente, estamos en 0. Volviendo a la pregunta original, que era de dónde salía que la derivada de z respecto de x es 1, o si la queremos generalizar un poquitito más, de dónde sale que la derivada de z con respecto a x, siendo z x cuadrado es 2x, ahora díganme de dónde sale. Ya que llegamos hasta esta conclusión y yo lo distraje un poco con el gráfico. Sale de un límite parecido también, profe. Sale de esta definición, es decir, sale de un límite justamente. Esto sería como la definición exacta de lo que es para nosotros la derivada de una función respecto de la variable independiente, de una función de una variable, ¿no es cierto? Es el incremento que sufre la función debido a un incremento de la variable independiente. Esa es la definición de derivada. No parte de ningún otro supuesto. Esto es absolutamente cierto porque es una definición. Se podría haber definido de otra forma, podría tener otro sentido, pero en el esquema, digamos, del conocimiento matemático, esto es una definición y esto es lo que es cierto, digamos. O sea, la derivada de una función respecto de la variable de la que depende se define como el límite cuando el incremento de la variable independiente se acerca a 0 del cociente entre el valor que toma la función en el punto de la variable incrementada menos el valor de la función que toma en el punto de la variable sin incrementar, es decir, el incremento de la función dividido
el incremento de la variable. Si esto es 0, significa que la derivada es 0, y significa que, bueno, que uno se mueve cerquita de x y prácticamente no hay variación de f, que es lo que pasa con la parábola alrededor del punto 0. Eso, a ver, si bien es un repaso, está más o menos claro, ¿no es cierto?, para una función de una variable independiente. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, a partir de esta definición, uno podría poner en la definición por ejemplo, si nosotros decimos que la función de x es x, para decir, digamos, un valor, entonces, nosotros decimos, bueno, la función de x es x. Vamos a ver de dónde sacamos lo que dijo Rodrigo, que la derivada es 1. Vamos a aplicar la definición de derivada a esta función específica x. ¿Qué tendrían que poner ustedes en el numerador? Que antes acá, genéricamente, estaba la función evaluada en x0 o en x, digamos, más delta x, menos la función en x. Esto del x0 se lo pueden mantener, digamos, como en suspenso, tal hora no nos interesa en un punto. La definición dice, la función evaluada en el punto incrementado, menos la función evaluada en el punto sin incrementar. En este caso, la función es x. ¿Qué tendríamos que poner acá? Delta de x. Y, a ver, ¿quién dijo delta x? Yo, profe. Vos, Gastón. Así de una hiciste 14 pasos juntos, me parece. Bueno, pongamos delta de x, a ver. Delta x de la definición que nosotros tenemos. ¿Qué No, vendría a profe, ser? era x más delta de x. Ajá. Esto, ahora espera un segundito, Gastón, por favor. Este x más delta x, que está ahí arriba, que es lo que vamos escribiendo hasta ahora, de estas cosas que están acá, ¿a qué representaría? A f de x más delta de x. A f de x más delta x. Como f es x, bueno, f de x más delta x debería ser justamente x más delta de x. Menos Menos x. x, porque ahí tenemos que restar la función en el punto, digamos, sin incrementar. O sea que nos vendría a quedar esto. El límite cuando delta x tiende a 0, de x más delta x menos x dividido delta x. ¿Ese límite cuánto vale? Las x se cancelan y delta de x sobre delta de x es 1. Las x se cancelan y delta x sobre delta x, la verdad no es 1 directamente, pero porque nos quedaría una indeterminación 0 sobre 0, que se puede resolver, hay distintas reglas para resolver límites indeterminados, como el infinito sobre infinito, 0 por infinito, o 0 sobre 0. En este caso, usando el L'Hopital, que no es el motivo de esta clase,
podrían determinar que la derivada de f respecto de x sería 1, haciendo el límite, ¿no es cierto? O sea, el límite de delta de x sobre delta de x con delta de x tendiendo a 0, aplicando una regla de límite cualquiera, por ejemplo la del hospital, va a 1. Se puede también hacer por aproximación si uno va haciendo tender cada vez a valores más cercanos a 0 a delta x, por ejemplo, que delta x sea 1. Bueno, 1 sobre 1, 1. Que delta x era 0,9. Bueno, 0,9 dividido 0,9, 1. Que sea 0,5, también le da 1. Que sea 0,1, también le da 1. Que sea 0,10 millones de 0 y un 1, también el cociente les va a dar 1. En el límite, ese cociente vale 1. Por más que sea 0 sobre 0. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Esto que nosotros hicimos para f de x, aplicarle la definición, se puede hacer para x al cuadrado, para x al cubo, para logaritmo de x, para lo que sea, uno puede establecer esta fórmula y los que digamos, empezaron a aplicar la definición y ver cómo eran los resultados de las expresiones que conseguían aplicando la definición de derivada, encontraron ciertas reglas o ciertos comportamientos más que reglas que hacían posible o que hicieron posible que se juntaran varios tipos de funciones iguales o similares y se las agrupara y se hicieran tablas de derivadas, que no son otra cosa que resultados de la aplicación de la definición en distintos tipos de funciones. Teniendo nosotros las tablas de derivadas, ya no es necesario aplicar la definición, por ejemplo, si tenemos que calcular la derivada del seno de x, o sea, no vamos a hacer seno de x más delta de x menos seno de x sobre delta de x, el límite tendiendo a 0 y derivamos todo eso. Sacamos el límite de toda esa expresión, porque es innecesario. No porque no se pueda, sino porque es innecesario. Entonces tenemos las tablas. Ahora, eso sería como el concepto de derivada de una función de una variable. No hay muchas posibilidades en una función de una variable más que la que varíe la única variable que existe. Ahí recién estoy viendo los comentarios que habían hecho Nicole y Mauricio. Muchas gracias respecto a los aportes. Ahora lo dejo puesto el chat, así no me lo pierdo. Entonces digo, cuando nosotros tenemos ahora una función de dos variables, y solo de dos por el momento, ¿cómo se les ocurre a ustedes que expresarían una definición para la derivada de z? Teniendo en cuenta lo que acabamos de definir para la derivada de una función de una sola variable. ¿Se les ocurre alguna idea para definir? Bueno, queremos derivar z. ¿Por dónde vamos? ¿Se plantearía un límite con cada variable? El planteo de un límite con cada variable, entiendo que lo que vos expresás, Gastón, sería un límite en el mismo sentido del que vimos recién para funciones de una variable, aplicado nada más que a cada variable, en este caso en que hay dos. Ahora, si nosotros aplicamos el límite de lo que dice
Nicole, aplicando también el límite, nosotros ahí vamos a tener una duda. ¿Quién tendería a 0? Y esa duda la despejamos a través de también definiciones que no tienen nada que ver con, digamos, con deducciones o supuestos. No, son definiciones. Si nosotros tenemos una función de dos variables, por ejemplo, en este caso la función f de x, y. Si mantenemos una de las variables constantes, la función f de x, y es como que se puede considerar, en este caso específico, que hay una de las dos variables que se mantiene constante, como que depende solamente de una de esas dos variables. Ahora, esto lo que significaría ahora les muestro, denme un segundito, ¿no? Un segundito les pido, por favor, que hagan de cuenta que estoy escribiendo en el pizarrón. No sé cómo. Ahora vamos. Ahora tratemos de pensar un poquito en lo que estamos analizando, que es tratar de irnos de una función de una variable a una función de dos variables. Acá lo que ustedes están, o yo les estoy tratando de mostrar es, definimos a z como una función de dos variables, x e y. De repente ahí, a la variable y, que es una variable independiente, la fijamos constante, 5. Y determinamos la función z de x y de y0, que si y0 es 5, vendría a ser la función de x, 5. O sea que z, de ser una función de x e y, dos variables independientes, pasa a ser una función de x y de 5, pero como 5 es constante y no varía, z se convierte en una función de una variable. Eso en la práctica, si z fuese x más y, z de x, x y 0, z de x y 0, sería, en vez de x más y, x más 5. ¿Se entendió este razonamiento? Sí, profe. Ahora, z, así como está puesto z igual a x más 5, es una función de ¿cuántas variables independientes? De una. De una, Exactamente, porque la única variable independiente que está ahí es x. Podríamos calcular, por definición, la derivada de esta función z de una variable independiente.
Bueno, ay por Dios. Yo le digo, sí. Ahí no sé si en la pantalla están viendo, sí se ve, ¿no es cierto? Hay una manito ahí en el, o había, ahí está la manito. En una fórmula. ¿La ven, chicos? Sí, profe. Bueno, esa fórmula, para interpretarla, es la definición de derivada parcial. F de x e y es una función de x e y. Acá no sé por qué me sale la manito en vez de salirme. Voy a salir de acá. No me gusta esta. A ver. Bueno, no sé. Perdón, voy de vuelta con esto. Acá lo que nosotros tenemos es ya una definición. Tampoco entramos en cuestionamiento ni nada, sino que es una definición. Hacemos constante a una de las dos variables. En este caso, hacemos constante a y. Entonces, la fórmula que nos daba la definición de derivada de una función de una variable, la aplicamos para x únicamente. Entonces, si bien f genéricamente es una función de x y, si mantenemos y constante, f pasa a ser una función solo de x. Y si la queremos derivar, por definición, lo que tenemos que hacer es incrementar a la variable x, calcular el valor de la función, que no es solamente de x, también es de y, nada más que en este caso y vale siempre 5, restarle el valor de la función en el punto original, o sea, un punto cualquiera de x y el 5, y dividirlo por el incremento que toma x en esa oportunidad. El límite de este cociente incremental, cuando delta x, que es la única variación que hay en este proceso, tiende a 0, lo definimos como derivada parcial de la función f respecto de x. Ahí, digamos, lo de parcial ya queda un poco más delimitado. Es como que derivamos parcialmente la función de dos o más variables, considerando que una sola de las variables varía y todo el resto se mantiene constante. Si bien esto es una definición, conceptualmente es muy importante porque todo el esquema de acá hasta el tema 10 se basa en que uno a una función la puede evaluar, estudiar, analizar, manteniendo algunas de las variables constantes y liberando una sola variable para estudiarla con el mismo criterio que estudiamos las funciones de una variable hasta este momento. Y esto se aplica no solo para la definición de derivadas, sino para todo lo que viene, es decir, integrales, etc. Entonces, esa definición que establece que la derivada de una función de varias variables respecto de una de ellas es el límite del cociente incremental de la función incrementada en la variable que varía, menos el valor de la función original, sobre el incremento de esa variable que varía, nos da un campo importante para manejarnos con las derivadas de funciones de varias variables. ¿Eso qué significa? Que nosotros todas las reglas de derivación de funciones de una variable la podemos aplicar a funciones de
más de una variable. Ahora vamos a ver intuitivamente. Supongamos que tenemos esta función z de dos variables independientes y la función es x cuadrado por y. Dijimos nosotros que la definición de derivada total de una función de una sola variable se puede utilizar para analizar derivadas parciales de funciones de varias variables. ¿Cómo? Cuando hacemos la derivada parcial de una función de varias variables, dejamos el resto de las variables constantes como si fuesen constantes y las consideramos como constantes. Entonces de ahí surge que todas las reglas de derivación para las derivadas de funciones de una sola variable las podemos usar. Con ese concepto y sin haber visto ningún ejercicio, digamos, en lo que va de este curso de derivada parcial, y sabiendo que esta es la notación de derivada parcial de z solamente con respecto de x, ¿cuánto les daría la derivada de z igual a x cuadrado por y, considerando que y es una constante? Sería 2x por y. Lo que dice Nicole sería esto. Ahora, alguien que no sea Nicole, que explique por qué. Esto está bien, por supuesto. Se podría tomar como la derivada de un producto en la que y es constante Ujú. y es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bien, Y como, seguí. y como la y es una constante, su derivada es cero y queda en un solo término. Bien. Te digo, el razonamiento está muy bien. Ni siquiera hace falta tomarla como la derivada de un producto de dos funciones, donde ahí sí va la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, porque claramente ahí no es una función acá. Entonces, si vos tenés, si yo hubiera dicho este ejercicio, z igual a 5x cuadrado, y calculemos la derivada de z respecto de x, no hubieras hecho la derivada de un producto. ¿Cómo hubieras razonado para dar el resultado? Hubiera directamente derivado x cuadrado y el exponente pasa como multiplicando y lo multiplicaba por 5. O sea, te hubiera quedado así directamente sin hacer el, digamos, como derivada de un producto. El exponente que lo bajas y que se mantiene, que es esta y que está acá, y esta sería. Entonces cuando nosotros tenemos que derivar, por ejemplo, una función un poco diferente, cuando se den este tipo de funciones. La función z la proponemos ahora como el logaritmo natural de x por y. La derivada parcial de z respecto de x, ¿cuánto sería? ¿Se acuerdan la derivada del logaritmo? Capaz que no es muy conveniente. ¿Alguien se acuerda? 1 sobre el argumento. 1 sobre el argumento. Bien. Entonces, esa sería la derivada genérica, digamos, del logaritmo.
A ver. Esto es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Como derivada del logaritmo de x sobre x, respecto de x o 1 sobre x. ¿Alguien está en desacuerdo con esta expresión? ¿Alguien está de acuerdo? A ver, capaz que no estoy viendo en el chat que hay cosas. A ver. Concuerdo, dice Nicole y Mauricio, a las 9:01. Es esto entonces. Muy bien, concuerdan con la propuesta de Gastón. Entonces, si esta es la definición o la fórmula o la regla para sacar la derivada del logaritmo, y nosotros la función que tenemos es de dos variables x por y, y lo que queremos sacar es la derivada parcial de z respecto de x considerando y constante, ¿cuál sería el resultado de esta expresión? ¿El argumento cuál sería? X por Y. Bien. Entonces, va, según lo que ustedes me dijeron, 1 sobre el argumento. Esto sería de entrada lo que hay que poner. Ahora, como acá hay una cosa, digamos que no es x solo, como acá, sino que hay una expresión, además de esto, ¿por qué hay que multiplicar? Por la derivada del argumento. Por la derivada del argumento, Rodrigo, que sería en este caso, ¿cuánto? 1. 1. Y A ver, hay dos unos y un i. Si Y fuese también uno, ¿cómo? creo que sería y también, Ahí no vi quién dijo. profe. Hay dos i y dos uno. No sé, sigamos. Es por Y, profe. Bien, Me Nicole. confundo. Bien, Nicole. En este caso, a ver, que lo voy a escribir de otra manera. El argumento, digamos, que estamos derivando, lo estamos derivando respecto de x, ¿no? Para completar la fórmula. Sería que lo que estamos haciendo es derivar x por y respecto de x, teniendo en cuenta que en este caso que estamos analizando, y sería una constante. Entonces, la derivada efectivamente de x por y, suponiendo que y es constante, respecto de x, les va a dar y, que es lo que nosotros tendríamos que poner en la expresión final de la derivada parcial del logaritmo. Ay, ¿dónde puse eso? Qué mal, qué mal. La derivada parcial del logaritmo de x por y respecto de x. Y esa derivada da, simplificando la y que tenemos ahí, nos da 1 sobre x. Sería la derivada parcial, ¿no es cierto? De el logaritmo natural de x por y.
Este análisis que hacemos con el logaritmo se puede hacer con cualquier otro tipo de función de más de una variable. Lo importante del concepto es que, más allá de que la definición que ustedes están viendo en la pantalla parecería como un poquito compleja, es igual que la de primer orden, con la diferencia de que hay dos variables en juego, pero como una se mantiene constante, es como si hubiera una sola variable en juego. Es decir, suponiendo que una función de xy sea igual a una función de xy sea igual a x cubo por y como función, ¿no es cierto? ¿Cuánto valdría la derivada parcial de la función respecto de la variable independiente y? X al cubo. ¿Vos qué vas a decir, Nicole, lo mismo? Lo mismo, profe. Bien. Y es x al cubo porque consideramos que en este momento x es la que se comporta como constante. Ahora, la derivada parcial de f con respecto de x ¿cuánto sería? Tres x al cuadrado por y. Bien, está perfecto. El 3x al cuadrado surge de que nosotros analizamos esta función. Bueno, x es variable, y es constante. Si derivamos x al cubo respecto de x, nos da 3x al cuadrado, y el factor constante queda, digamos, no desaparece del resultado de la derivada. Ahora, la función es una sola. Acá estamos derivando respecto de y, acá estamos derivando respecto de x. Para un punto cualquiera, supongamos... y esto va a ser difícil. A ver, no sé cómo voy a hacer para poner en la pantalla. Ahí no lo ven, ¿no es cierto? ¿Las letras o sí? Sí, profe. Bueno, entonces arriba de mi manito está, o abajo mejor dicho, dice x igual a 1. Y igual a 2. Y acá en mi otra mano tengo los resultados que ustedes recién me dijeron. Si x es igual a 1 e y es igual a 2, ¿cuánto vale la derivada de f respecto de x en ese punto? Acá están los valores. Sería 6, profe. El 6 este que plantea, creo que fue Gastón, no alcancé a ver. ¿Cómo lo deducís? Reemplazando X e Y Bien, y multiplicando. en el resultado de la derivada parcial de f respecto de Respecto x, de ¿no? X. Bien. ¿Y cuánto daría la derivada parcial de f respecto de y en el punto 1, 2? 1. Y Nicole, ¿de dónde saldría el 1 ese?
Profe, yo dije 1. Ay, Selene, discúlpame. Selene, no, es que no alcanzo a ver todas las... ¿De dónde saldría el 1, Selene? Porque reemplazo x al cubo por 1 y 1 al cubo es 1. Bien. Ahora vamos a analizar otro aspecto de este resultado. Nosotros tenemos... Acá, digamos, ya no voy a poder escribir en todas las hojas, pero bueno, vamos a hacer lo posible. De poner, imaginando los valores que recién ustedes me pasaron, el punto sería 1, 2. Estamos acá, ¿no es cierto? Simplificando, el punto es 1, 2. Los valores de las derivadas son los que calcularon ustedes. Y en el punto 1, 2, numéricamente son los valores de las derivadas parciales de la función con respecto de y con respecto de x. Uno vale 6 y el otro vale 1. Que no se olviden, chicos, que surgen de la definición de derivada total de una función de una variable, que también tenía su interpretación geométrica, que le había dicho Gastón al principio prácticamente, vinculada con la pendiente. Geométricamente, ¿qué representarán ese 1 y ese 6? Que son dos números distintos, claramente, para el mismo punto. ¿Qué podemos decir de la función x cubo por y, que en el punto 1, 2 tiene una derivada parcial respecto de x que vale 6 y una derivada parcial de f respecto de y que vale 1, siendo que las derivadas parciales miden de alguna manera el incremento de la función debido al incremento de la variable independiente. Que la pendiente con respecto a x sería 6 y con respecto a y sería 1. Que la pendiente con respecto a x es 6 y la pendiente con respecto a y es 1. Sí, esa es la interpretación geométrica, digamos, porque los resultados que nosotros obtuvimos numéricos siguen representando las pendientes. En el caso de una variable no había duda de qué pendiente era, porque estaba en el plano XY la pendiente y era tangente a la curva. Acá no es tan directa la relación, porque nosotros cuando derivamos respecto de x solamente o cuando derivamos respecto de y solamente, estamos haciendo variar una sola de las variables independientes. En este gráfico, que no está muy claro que digamos, hay un punto del dominio, el x0 y 0. Ahí yo trato con la manito esa, acompañar lo que les estoy diciendo con la voz, digamos. Hay un punto que sería el x0 y 0, que recién pusimos como 1, 2, en el plano, o sea, en el dominio de la función. Y a ese punto le corresponde un valor de la función específico. Si nosotros consideramos que este que viene para acá es el eje Y y este que viene para acá es el eje X, si nosotros dejamos Y constante, y hacemos variar X a lo largo del eje X, pero con un valor de Y0 fijo, estaríamos en el caso de que Y0 es 2, hacemos variar X, calculamos la derivada
parcial respecto de x, y que en ese punto nos da 6. Y 6 representaría la pendiente de esta recta, que forma un ángulo beta con el plano horizontal. ¿Por qué de esta recta? Porque esta recta es la que corta de manera tangente en el punto en el que estamos analizando la función a la curva determinada por la intersección entre la superficie y un plano paralelo al plano ZX. Entonces, un plano así, que esta es su base, podríamos decir, y la dirección que toma es la dirección del eje X. Esa explicación se puede mejorar claramente diciendo que si nosotros imaginamos que cuando y es constante, o sea, vale I0, de este gráfico que tenemos acá, sacamos una feta como si cortáramos con la máquina de fiambre una feta de queso, pongámosle, y sacamos esa feta, vamos a ver como si viéramos en el plano la tangente, la recta que correspondería a una recta paralela al plano XY, y el ángulo que forma sería la pendiente que tiene la curva en ese punto, tangente al plano ZX. Ahora escucho, si no es tan mareado, escucho algún comentario si se entendió esta parte o si más o menos, al menos se pudo seguir el razonamiento. Sí, profe. ¿Vos, De mi Gastón? parte. Sí. ¿Alguien más? Yo estoy ahora sí con el chat abierto, o sea que veo. Bueno, Gastón solo entendió. Ah, Mauricio también. Y Selene también. Bien, bien. Este gráfico que está en la guía de cursada, no es, la verdad, no es el mejor de todo esto, es un poco viejo, digamos. Se puede trabajar, por ejemplo, con el software que está en el aula virtual, que es el Matemática de Microsoft. Ese es una aplicación que se descarga directamente de la página de Microsoft, que no es con costo ni nada, y es Microsoft, digamos, no tiene, al menos que yo entienda, no tiene virus dañinos, serán los virus que pone Microsoft para vender el antivirus únicamente, pero no hay, yo lo uso hace muchos años, a la versión gratuita, se actualiza periódicamente y es muy linda para, digamos, para trabajar con funciones. Por ejemplo, si ustedes ponen x cubo por y en el editor de ecuaciones, van a ver la función en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera. No es complicado de usar, o sea, se puede usar. Y ahora voy a ver si se los puedo mostrar antes de que terminemos la clase, un segundito. Que es un software sencillo y que permite ver esas cuestiones, o sea, cómo funciona las tres dimensiones. Ahora no se lo voy a poder mostrar, no voy a hacer a tiempo.
Sigamos nomás. Vamos a volver al aula. Los conceptos que nosotros vimos hasta ahora no completan, obviamente, todo el tema, pero sí son los básicos para entender de qué hablamos cuando hablamos de derivadas parciales. Además del gráfico que nosotros vimos y de la representación de la pendiente, hay otro elemento que es importante en el análisis que acabamos de hacer. Ustedes vieron que en este caso la función que nosotros teníamos, que era x cubo por y, nosotros sabíamos que la derivada de la función respecto de x en el punto 1, 2 era 6 y la derivada de la función respecto de y en el punto 1, 2 era 1. O sea, esto lo deducimos de aplicar las técnicas de derivación de funciones de una variable a dos variables. Vamos a darle un sentido a esta función, no una función abstracta, sino que X sea la materia prima, no, mejor vamos a hacer distinto, perdón. X sea la mano de obra e Y la materia prima de un producto que yo fabrico para simplificar ultra el análisis que hacemos. Que el producto que yo fabrico tiene un costo F que depende solamente de la mano de obra que empleamos y del costo de la materia prima. Supongamos que sea clasificar tabaco. El costo más importante ahí es la mano de obra de clasificación porque todavía no se encontró un método robotizado. Y entonces la función depende fuertemente del costo de la mano de obra. Y este es el costo de la materia prima. El costo de producción al tabacalero, supongamos que en la materia prima está todo, ¿no? La semilla, el fertilizante, el antiparasitario, bueno, todas las cosas juntas acá. Al tabacalero le preguntan, ¿vos qué preferís que haya en tu línea de producción? ¿Un incremento salarial o un incremento de la materia prima? ¿Qué diría el tabacalero? Esto es costo, ¿no? No ganancia. Un incremento de la materia prima. ¿Por qué? Que responda otro, por favor, Gastón, discúlpame. ¿Por qué preferiría el tabacalero un incremento en la materia prima antes que acordar un acuerdo, que acordar un convenio salarial mejor? Porque un convenio salarial le generaría más pérdida. Le generaría más costos. Si a él no le aumentan el precio del tabaco puesto en la envasadora o en la fraccionadora, está en el horno. ¿Eso cómo lo vemos? ¿Qué impacto tiene? Cuando hay una variación de una unidad de costo de mano de obra, el costo del tabaco se multiplica por 6. Cuando hay un aumento de una unidad en el costo de la materia prima, el costo, digamos, del tabaco fabricado se incrementa una unidad nada más, no 6 unidades. Entonces, claramente, el análisis de la variación parcial de la función nos acerca a un análisis de la función. En este caso, la pendiente, bueno, sí, está bien, es 6 veces más grande, pero
numéricamente acá lo que tenemos que analizar es de las dos variables, cuál es la que más influye en un determinado punto. Este es un esquema en donde el costo de la mano de obra es 1 peso y el costo de la materia prima es 2 pesos. Estamos analizando en este punto. Capaz que si el costo de la mano de obra fuese 0,0001 peso, o el de la materia prima 0,5 pesos, acá tendríamos otros valores relativos. Otros valores relativos. Depende de la situación, depende del momento y depende del punto en donde estamos analizando la función. Entonces, como interpretación más real, digamos, del concepto de derivada parcial, nosotros tenemos que buscar asociar el fenómeno de las funciones de varias variables a un estudio parcial por variable, que lo podemos hacer porque conocemos todas las técnicas de derivación. Y analizando una función variable por variable, el mecanismo es ver qué pasa cuando varía una variable y las otras se mantienen constantes. Hasta ahí es donde nosotros podemos hacer con las derivadas parciales. Después, creo que es en la bolilla 7 u 8, vamos a ver un poquito más qué pasa cuando las dos variables varían simultáneamente, cómo se compensan los efectos de una y de otra. En este caso del tabaco se van a sumar porque aumento va a aumento, digamos. No es que si aumenta una va a disminuir el costo o la otra va a aumentar. Pero en términos generales, en funciones diferentes, a esta de un costo podría ocurrir que una función haga disminuir el valor en una función, una variable haga disminuir el valor de la función y otra la haga aumentar. Todo esto que vimos hasta recién a partir de las 8:05 es como el marco conceptual de lo que ustedes van a ver ahora en la resolución de problemas, porque si bien nosotros partimos de la base del análisis por separado de las variables, las técnicas de derivación, bueno, no son todas simples, digamos. En el caso de una función de una variable, nosotros tenemos las derivadas de funciones explícitas que están en las tablas. Por ejemplo, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, como recién decía Nicole, punto final, se terminó la historia. Ahora, si tenemos la derivada del logaritmo de x y x es igual a 4u al cuadrado, ahí ya tenemos la función de una sola variable, pero que es una función compuesta, y aplicamos la regla de la cadena para derivar funciones compuestas. Eso siempre estamos hablando de una variable. Si la función no está definida, por ejemplo, en forma explícita, en vez de tener f igual a x cuadrado o y igual a x cuadrado, tenemos y por x cuadrado igual a 1 o y por x cuadrado menos 1 igual a 0. Para derivar ahí, o despejamos o tenemos que derivar como función implícita. Bueno, esas técnicas, que ya son las directas o las indirectas, son las que van a ver ahora para calcular las derivadas, ya sabiendo, digamos, el significado de lo que es una derivada parcial. Bueno, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. Vamos a analizar con las profes si va a ser necesario dar una clase más de este tema o no. Eso va a depender mucho de lo que pase ahora de acá hasta las 11. Pero lo importante es que las dudas que tengan y demás las pongan en el foro durante este fin de semana. Así que muchas gracias, chicos, por
haber atendido durante toda la clase. Muy amable.